desconocidos. La profesora titubeó un poco como si la nueva fuera ella, y luego dijo a Goni que se presentara. Mejor hágalo usted, dijo, pensando el peso de su cuerpo de la otra pierna. Estallaron las risas y algunos hasta aplaudieron y gritaron. La profesora se puso colorada y agitó las manos para callar a la clase. Este es Johnny Su, ahora saludas a los chicos. Goni lanzó una intersección de fastidio e hizo un brusco movimiento con la cabeza haciendo sonar los huesos del cuello. A continuación empujó uno y otro lado del interior de sus mejillas, con algunos esbozo de una sonrisa sardónica, y finalizó con un escopitajo. Ya está, ¿no? Se oyeron gritos ensordecedores de entusiasmo, pero a diferencia de antes, también algunos insultos en otras circunstancias. El profesor había puesto orden y habría dicho que la siquiera de inmediato a la sala de los profesores. Esta vez no dijo nada, ni miró hacia otro lado, solamente se puso más roja por el esfuerzo que hizo para tragarse las palabras. Apenas una hora después de su presentación, Connie se marchó del colegio. De inmediato comenzó la caza de sus datos personales. No había pasado 30 minutos y todos sabían dónde había estado y qué había hecho antes de llegar a nuestro colegio. Uno de los chicos difundió la información que le dio un primo suyo, la cual iba a la misma escuela que le había ido Johnny. Después de salir del orfanato, a petición de todos, el chico llamó a su primo por el teléfono y puso manos libres. Toda la clase se ubicó en torno a él, mostrando un espíritu de unión. Nunca había visto a algún incluso subiera a los pupitres para escuchar mejor. Yo me quedé tan lejos, pero pude oír con la claridad lo que decían. Es un delincuente, salvó a matar a alguien, debe de haber hecho de todo. Uno de ellos se dio vuelta y me mofó de mí riéndose en carcajadas. Idiota, ¿qué vas a hacer ahora? Has pasado a la historia, ahora llegó nuevo. Todos guardaron silencio cuando Johnny entró al aula al día siguiente y se dirigió tranquilamente hacia su asiento. Los chicos miraron hacia el otro lado y bajaron la cabeza como si estuvieran concentrados leyendo. Cuando parecía que iba a saltar, Johnny tiró su mochila sobre el pupitre. ¿Quién ha sido?, preguntó, curioso, como si estuviera muy al tanto lo que había pasado en el día anterior. ¿Quién ha sido que ha archivado mis datos personales? Será mejor que se levante solito. Una ligera vibración recorrió al aire. El chico que difundió la información se levantó temblando. No es que mi primo dijo que te conocía, dijo, con un hilo de voz. Goni volvió a empujar la mejilla con la lengua y se sentó un sitio. Pues gracias, ya no hace falta que diga quién soy yo. Me has ahorrado el trabajo. Al día que me enteré del fallecimiento de la esposa del profesor John, Goni faltó a la clase induciendo la muerte de un familiar para justificar su instancia. Ni me cruzó por la cabeza que pudiera ser el verdadero hijo de la señora que acaba de morir. Abriéndose paso por la gente, Connie se puso ante la fotografía de su madre, siguiendo las indicaciones del profesor John. Encendió una varilla de incienso y en una copa de licor hizo una reverencia. Sus movimientos fueron demasiado rápidos. Se levantó de golpe al rezar la segunda reverencia. En su lugar hizo el ligero. Además, con la cabeza, el profesor John le dio un pequeño empujón en la espalda para que la hiciera, pero Bonnie rechazó el contacto y desapareció. A petición del profesor John, me quedé a comer. La comida era parecida a la que preparaba mamá en las festividades tradicionales: sopa caliente, frituras, pasteles de arroz y frutos. Debía tener hambre porque comí con ganas. A veces la gente no se da cuenta del tono de voz cuando habla a otras personas. Piensa de lo que está haciendo en voz baja, pero siempre hay alguien que oye. Aquí, allá no hicieron más que hablar. Johnny, mientras yo comía, decía que se presentó al segundo día del velatorio, porque en realidad no quería venir. Había preparado una buena apenas a salir del orfanato que otro chico. Apenas salir del orfanato, otro chico había hecho el papel del hijo ante la difunta, y muchas otras cosas más. Yo permanecí sentado en el rincón y de la espalda a todos. No sé por qué, pero pensé que era lo mejor. Cuando hice la noche y se fue la mayoría de la gente, Connie apareció de nuevo, me exclamó los ojos como señalándome, y vino a sentarse en mi mesa, quitarme la vista. Comió en silencio 2 porciones de sopa de ternera picante con arroz, y sacándole el sudor de la cara me dijo: «Eres tú, cabrón, que hizo
que se hizo pasar por mí. No hizo falta contestarle, pues siguió hablando sin esperar mi respuesta. Te esperan tiempos difíciles, aunque también puede que sea divertido. Lanzó una risita y se levantó de la mesa. Al día siguiente supe que me había querido decir. Siempre había dos chicos andando detrás de Johnny, uno flacucho que hacía las veces de secretario y transmitía sus palabras, y otro grandote que hacía guardaespaldas. Sin embargo, los tres no parecían muy amigos, más bien daban la impresión de andar juntos por una especie de relación contractual y un objetivo en común que los unía. En todo el caso, molestarme se convirtió en el nuevo pasatiempo de Johnny, como si fuera una de esas cajas de sorpresa de las que abrirse salta un muñeco. Parecía cuando menos lo esperaba. Si se emboscaba en el kiosco del colegio para lanzarme un golpe, o se paraba al final del pasillo para ponerme el pie y hacerme tropezar. Cada vez que tenía éxito con esas tinquiñuelas se reía grandes carcajadas como si celebrara un gran triunfo, y era limitado por los dos que los escoltaban, que hacían eco de su risa. Yo le respondía de ningún modo. Fue creciendo de todos miedo al Johnny y la lástima de mí, pero nadie le dijo a la profesora que le pasaba, en parte porque sabían que les acarrecía consecuencias molestas, pero también porque yo no daba muestras. Necesitaba ayudar. La actitud de la mayoría consistía en asistir como espectadores al número que se montaban los dos tipos raros de la clase. Sabía que de sobra cuál era la reacción de Johnny, esperaba de mí. Ya había conocido chicos en este tipo de primera y en siempre había dos chicos andando secundaria. Lo que buscaba era ver cómo se desfiguraba la cara de la angustia. A quienes hostigaban y luego les regaran llorando, de los dejaran tranquilos. En general usaban a fuerza conseguir lo que querían. Sin embargo, yo sabía que si lo ansiaba, Johnny era ver el más mínimo cambio de expresión en mi cara. Jamás lo lograría. De hecho, cuanto más lo intentara, más crecería su frustración. Pasado un tiempo, pareció darse cuenta de lo blanco de sus maldades. Él no era como los demás. Siguió molestándome, pero yo no le veía tan seguro. Se habrá achicado hasta parece nervioso. Cuchicheaba a los chicos por lo bajo. Cuanto más indiferente me mostraba, cuanto más tiempo pasaba sin pedir ayuda a nadie, más crecía la tensión en la mente. Connie debió de cansarse, porque un tiempo después, en lugar de hacerme tropezar todos los días a darme golpes la cabeza, me retó hostilmente a un duelo. Apenas se marchó la profesora en aula, al acabar las clases, su compinche flacucho fue corriendo a la pizarra y empezó a escribir con letras torcidas. Mañana después de la comida, adelante de la incineradora. Estás advertido, así que dijo, elige, no parezcas, si no quieres, no te mueras al golpe. Sabré que te has cagado y no te volveré a molestar, pero si te pasas por la cabeza venir, es mejor que te prepares, dijo Goni, alzando la voz y no con tono amenazador. Me colgué de la mochila y me levanté con el pupitre sin responderle. Goni me tiró un libro a la nuca. Has oído, idiota. Si no quieres que te mate a golpes, ni te asomes. Goni se había puesto rojo y furia y jadeaba. No pienso evitarte. Yo voy a ir por donde voy siempre. Si no estás, no pasará nada. Pero si estás nos encontraremos y ya está. Le respondí sin alzar la voz y me fui del aula, tranquilamente, dando la espalda a los insultos que me lanzaba. Todo lo que pensé que fue Goni se estaba fastidiando a sí mismo con sus tonterías. El colegio enteró de supo de nuestro duelo. Todos estaban alborotados por la mañana y no hacían más que hablar de lo que iba a suceder después de comer. Ah, no va a pasar el tiempo, exclamó algunos, y otros replicaban, ¿te parece que Yunga va a ir? También estaba quienes hacían apuestas acerca del ganador. Yo asistía a todas las clases como de costumbre. Para mí el tiempo no transcurría ni más rápido ni más lento, sino como siempre. Al terminar de la cuarta hora, sonó la campana que anunciaba la hora de la comida. Nadie se sentó a mi lado en el comedor. Hasta ahí todo era igual que siempre cuando me levantaba de la mesa y después de comer. Vi a varios que se levantaron también. Al empezar a moverme, sumaron muchos más ahí. Salí del comedor. El camino más corto para ir a las aulas era pasando por la incineradora. Me puse a andar así allí, con pasos lentos. Connie estaba solo, sin sus compinches.
Le pegaba a la pila de la leña con el pie, pero dejó de hacerlo cuando sintió que me aproximaba. Todavía nos encontrábamos lejos, pero pude ver cómo cerraba su puño a medida que fue acortando la distancia entre ambos los chicos según se dispersaron. Goni tenía una cara de difícil de descifrar. Para estar enfadado se mordía demasiado fuerte los labios. Y para estar triste tenía los ojos muy abiertos. No sabía cómo era su expresión. Se ha cagado encima. No sabe qué hacer. Él y su hice. Si grito, alguien ahora solo nos separábamos con cuantos pasos de distancia. Yo continué andando a la misma velocidad. Lo único que quería era llegar cuanto antes al aula, pero echarme una siesta corta con la cabeza sobre los brazos. Ya no siempre me encontraba sueños después de comer, casi sin darme cuenta que pasé largo de Johnny, como si fuera parte del paisaje. Oí unos gritos y algo me dijo, nunca quizás no había apuntado bien, pues solo me rozó sin que llegara a dolerme. Sin embargo, antes de que me diera la vuelta recibí una patada que me hizo caer de brusques. Te dije que no aparecieras, idiota. Te lo has buscado tú solo, dijo haciendo coincidir las palabras con las patadas. Sus golpes fueron haciendo cada vez más fuertes. Dejé de escapar algunos quejidos y me acumuló la sangre de la boca mientras seguía tumbando en el suelo, pero no podía darle lo que no quería. ¿Qué clase de bicho eres, cabrón de mierda? Gritaba Connie en la cara crispada como si fuera a echarse a llorar. Los chicos que completaban el espectáculo comenzaron a inquietarse. ¿No puedes pasar algo? Que alguien avise a la profesora. Cuando Connie oyó esas voces se destacaban entre la bulla generalizada, se dio la vuelta y paseando la mirada por lo presentó gritos. ¿Quién ha sido? Salí de frente del lugar, murmurar a mis espaldas. Malditos bastardos. Entonces comenzó a coger cuanto objetos había en el suelo para tirárselo a los mirones. Volaron por los aires las latas vacías.